En el mundo del periodismo hispano, pocos nombres han resonado con tanta fuerza como el de Jorge Ramos. Durante décadas, su voz firme, sus preguntas directas y su presencia inconfundible frente a las cámaras lo convirtieron en uno de los periodistas más influyentes de América Latina y de la comunidad latina en Estados Unidos. Para millones de personas, Jorge Ramos no es solo un presentador de noticias, sino un símbolo de valentía, verdad y compromiso con la realidad. Pero detrás de las luces del estudio, de las entrevistas tensas con líderes mundiales y de los titulares que marcaron épocas, existe una historia humana mucho más profunda. ¿Cómo fue realmente la vida de Jorge Ramos lejos de las cámaras? ¿Qué momentos de duda, dolor o sacrificio marcaron su camino hasta convertirse en la figura que hoy conocemos? En este video vamos a adentrarnos en los capítulos menos conocidos de su vida. Desde sus primeros pasos en el periodismo hasta los momentos que pusieron a prueba su fortaleza personal. Y ahora, una noticia reciente ha estremecido a muchos de sus seguidores. Hace apenas 3 minutos, comenzaron a circular informaciones sobre una tragedia relacionada con Jorge Ramos. Una historia tan impactante que ha dejado a muchos sin palabras. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué secretos del pasado están saliendo ahora a la luz? ¿Y por qué quienes conocen esta dicen que es imposible escucharla sin emocionarse? Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la vida de Jorge Ramos podría cambiar para siempre la forma en que lo ves. Tras esa noticia que comenzó a circular hace apenas unos minutos, muchos seguidores de Jorge Ramos quedaron en silencio frente a sus pantallas. Durante años, su imagen había estado asociada a la firmeza, a las preguntas incómodas que pocos se atrevían a hacer, y a una presencia constante en el periodismo televisivo. Por eso, la información que empezó a difundirse rápidamente en redes y medios digitales tomó por sorpresa incluso a quienes habían seguido su carrera desde el principio. Según los primeros reportes que comenzaron a aparecer alrededor de las 10 de la mañana en la ciudad de Miami, donde durante años se ubicaron los estudios principales de Univisión, varias personas cercanas al entorno del periodista confirmaron que en los últimos días su estado de salud había generado preocupación entre familiares y colegas. Aunque durante mucho tiempo Jorge Ramos había mantenido una imagen pública de energía y actividad constante, algunos detalles que antes parecían insignificantes ahora empezaban a adquirir un nuevo significado. Algunos compañeros de trabajo recordaron recientemente que en los últimos meses había reducido ligeramente su presencia en ciertos eventos públicos. En una conferencia celebrada en la Universidad Internacional de Florida a finales del año pasado, varios asistentes notaron que Ramos habló con un tono más pausado que en otras ocasiones. Aunque su discurso fue claro y contundente, quienes lo conocían bien percibieron cierto cansancio que entonces nadie interpretó como una señal importante. Otro momento que ahora vuelve a mencionarse ocurrió durante una entrevista televisiva realizada en Nueva York a principios de año. En aquel encuentro con estudiantes de periodismo, Ramos habló de su carrera, de los desafíos de informar con honestidad y también de la importancia de aprovechar cada etapa de la vida. En ese momento, muchos interpretaron sus palabras como una reflexión habitual de alguien con décadas de experiencia, pero hoy algunos fragmentos de esa conversación se escuchan con una carga emocional diferente. Mientras tanto, las primeras reacciones comenzaron a multiplicarse en distintas ciudades donde su trabajo había dejado huella. En Ciudad de México, donde Ramos nació el 16 de marzo de 1958, varios periodistas veteranos recordaron sus primeros pasos en el oficio durante los años 80. En aquella época trabajaba en medios impresos y ya mostraba un estilo directo que con el tiempo se convertiría en su sello personal. Uno de sus antiguos compañeros de redacción recordó recientemente una escena ocurrida en 1983 en una pequeña sala de redacción de la capital mexicana. Según contó, Ramos solía quedarse después del cierre del periódico revisando notas y corrigiendo detalles que otros habrían pasado por alto. Tenía una obsesión con la claridad de cada frase, dijo aquel colega en una entrevista reciente. A mediados de los años 80, su decisión de mudarse a Estados Unidos marcó un punto de inflexión. En 1986 llegó a Los Ángeles con la intención de continuar su carrera periodística. Poco tiempo después comenzó a trabajar en la cadena Univisión, donde eventualmente se convertiría en una de las figuras más reconocidas del noticiero en español.
Durante décadas, su presencia frente a la cámara se volvió familiar para millones de hogares en Estados Unidos y América Latina. Desde los estudios de Miami, Ramos cubrió elecciones presidenciales, crisis políticas y momentos históricos que marcaron la vida de la comunidad latina. Sin embargo, en los últimos días, algunos detalles que antes parecían simples coincidencias empezaron a llamar la atención de quienes observaban de cerca su rutina. Un productor del programa comentó que en una grabación realizada recientemente, Ramos había pedido repetir una pausa antes de continuar con una lectura en vivo. Fue algo breve, casi imperceptible para el público, pero ahora varios recuerdan ese momento con cierta inquietud. También se ha mencionado que en una reunión privada con colegas a principios de este año, celebrada en un restaurante del barrio de Coral Gables en Miami, Ramos habló con una sinceridad poco habitual sobre el paso del tiempo y los desafíos personales que enfrentan quienes pasan décadas bajo la presión constante del periodismo televisivo. Mientras la noticia continúa extendiéndose y los mensajes de colegas y espectadores aparecen en distintas plataformas, muchas personas comienzan a repasar las imágenes más conocidas de su carrera, sus entrevistas con líderes políticos, sus discursos en universidades y sus reportajes que marcaron debates importantes. En distintas redacciones y estudios de televisión, algunos periodistas recuerdan ahora con emoción momentos específicos compartidos con él. Para muchos de ellos, Jorge Ramos no era solo una figura mediática, sino un profesional que influyó en varias generaciones de reporteros que aprendieron observando su manera de preguntar, de escuchar y de insistir cuando una respuesta no parecía suficiente. Y mientras más testimonios comienzan a aparecer, también resurgen pequeños episodios del pasado que antes pasaban desapercibidos, como si cada recuerdo estuviera revelando lentamente nuevas piezas de una historia que durante años se había desarrollado frente a millones de espectadores, sin que nadie imaginara el giro inesperado que ahora conmueve a tantos. A medida que las reacciones seguían creciendo en distintas redacciones y plataformas digitales, muchos comenzaron a mirar hacia atrás, para recordar el momento exacto en que el nombre de Jorge Ramos dejó de ser simplemente el de un joven periodista prometedor y pasó a convertirse en una figura central del periodismo en español. Ese proceso no ocurrió de la noche a la mañana, sino a través de una serie de momentos decisivos que, vistos hoy con distancia, parecen formar una cadena inevitable hacia la notoriedad. Uno de los primeros puntos de inflexión ocurrió a finales de los años 80, poco después de su llegada a Estados Unidos. En 1988, desde los estudios de Univisión en Miami, Ramos comenzó a aparecer de manera regular como presentador del noticiero nacional. Para muchos televidentes latinos que vivían en ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago o Nueva York, su rostro empezó a convertirse en una presencia familiar cada noche. Pero lo que realmente lo distinguía no era solo su claridad al presentar las noticias, sino la forma en que formulaba preguntas. Quienes trabajaban con él en aquella época recuerdan que insistía en revisar cada guión antes de salir al aire. En una oficina pequeña del edificio de Univisión en la zona de Doral, en Miami, pasaba largos minutos afinando el lenguaje de cada frase, convencido de que una palabra mal elegida podía cambiar el sentido de una historia. A principios de los años 90 comenzaron a llegar las entrevistas que lo colocarían en el centro de la atención internacional. En 1992, durante la cobertura de la campaña presidencial en Estados Unidos, Ramos realizó varias entrevistas con figuras políticas clave. Sus preguntas directas sorprendieron a algunos espectadores acostumbrados a un tono más moderado en la televisión. Sin embargo, esa misma franqueza empezó a convertirse en su sello distintivo. Uno de los episodios que muchos recuerdan ocurrió en 1994, cuando entrevistó al entonces candidato presidencial mexicano Ernesto Zedillo durante una visita a Estados Unidos. La conversación, realizada en un estudio improvisado en Los Ángeles, fue más intensa de lo esperado. Ramos insistió varias veces en temas sensibles relacionados con la situación política de México. Aquella entrevista fue comentada durante días en medios tanto mexicanos como estadounidenses. Con el paso de los años, su reputación como entrevistador persistente siguió creciendo. En 1998, durante una cobertura especial desde Washington, D.C., participó en una mesa redonda con periodistas internacionales, donde defendió la importancia de hacer preguntas difíciles incluso cuando eso generaba incomodidad. Algunos colegas recordaron después que, al terminar el evento, varios estudiantes de periodismo se acercaron a pedirle consejos.
El nuevo milenio trajo consigo momentos que consolidaron definitivamente su fama. Uno de los más comentados ocurrió en el año 2001, cuando cubrió desde Nueva York los días posteriores a los atentados del 11 de septiembre. Desde un estudio temporal cercano a Manhattan, Ramos condujo transmisiones especiales dirigidas a la comunidad latina, que buscaba información clara en medio de la incertidumbre. Durante esas jornadas, su tono sereno y su capacidad para explicar situaciones complejas ayudaron a reforzar su imagen de periodista confiable. Algunos productores del canal recordaron más tarde que aquellos días fueron especialmente intensos, con emisiones que se extendían hasta altas horas de la noche mientras llegaban nuevas informaciones. Otro momento clave llegó en la década siguiente, cuando sus entrevistas con líderes políticos comenzaron a viralizarse en Internet. En 2015, por ejemplo, su encuentro con el entonces candidato presidencial Donald Trump durante una conferencia de prensa en Iowa se convirtió en un episodio ampliamente difundido. La escena en la que Ramos insistió en hacer una pregunta sobre inmigración fue reproducida por numerosos medios internacionales. Ese episodio consolidó su reputación como un periodista que no evitaba confrontaciones cuando consideraba que una pregunta era necesaria. En las horas posteriores, su nombre apareció en titulares de periódicos desde Madrid hasta Buenos Aires. En redes sociales, miles de personas debatían sobre el papel del periodismo y la importancia de cuestionar a quienes ejercen el poder. Sin embargo, detrás de esos momentos públicos, también existían detalles menos conocidos que ahora empiezan a mencionarse con mayor frecuencia. Algunos colegas han contado que, antes de entrevistas especialmente delicadas, Ramos solía aislarse unos minutos en su oficina, revisaba notas escritas a mano y caminaba lentamente por la sala, como si organizara mentalmente cada posible escenario de la conversación. En una ocasión, durante la preparación de una entrevista en Washington en 2012, un productor lo vio observando durante varios minutos una fotografía antigua colocada en su escritorio. Era una imagen tomada en Ciudad de México durante sus primeros años como reportero. Según el productor, Ramos comentó entonces que nunca quería olvidar de dónde había comenzado. A medida que su fama crecía, también aumentaba la presión. Los viajes constantes entre Miami, Nueva York, Washington y otras ciudades del continente se volvieron parte de su rutina habitual. Aún así, quienes trabajaban con él señalan que mantenía una disciplina casi invariable. Llegaba temprano a la redacción, revisaba los cables informativos y discutía con el equipo los temas que merecían mayor atención esa noche. En retrospectiva, muchos de esos pequeños detalles parecen anticipar la intensidad con la que vivió cada etapa de su carrera. Para quienes lo observaron durante décadas frente a la cámara, su ascenso a la fama fue el resultado de una combinación poco común de persistencia, curiosidad y una convicción profunda de que el periodismo debía incomodar cuando era necesario. Mientras las historias sobre su trayectoria continúan reapareciendo en conversaciones y artículos, también resurgen recuerdos de aquellos primeros momentos en los que su voz empezó a resonar más allá del estudio de televisión, transformándose poco a poco en una de las más reconocibles del periodismo en lengua española. Para comprender realmente cómo Jorge Ramos llegó a convertirse en una de las voces más influyentes del periodismo en español, es necesario retroceder muchos años antes de su fama televisiva, hasta los días silenciosos de su infancia en la Ciudad de México. Mucho antes de los estudios de televisión, de las entrevistas con presidentes o de los titulares internacionales, existía un niño curioso que crecía en una ciudad enorme y cambiante, tratando de entender el mundo que lo rodeaba. Jorge Gilberto Ramos Ábalos nació el 16 de marzo de 1958 en Ciudad de México, una metrópoli que en aquella época ya comenzaba a expandirse rápidamente. Sus primeros años transcurrieron en un entorno urbano donde las calles estaban siempre llenas de ruido, vendedores ambulantes, autobuses y conversaciones que parecían no detenerse nunca. Aquella ciudad vibrante fue, en muchos sentidos, su primer contacto con la diversidad de historias humanas que más tarde marcarían su vocación. La familia de Ramos llevaba una vida relativamente sencilla. Su padre trabajaba en el ámbito de la arquitectura y su madre se ocupaba en gran medida de la vida doméstica y de la educación de los hijos. Aunque el hogar estaba lleno de disciplina y valores tradicionales, no era una casa de lujos. Los vecinos del barrio recuerdan que era una familia discreta, conocida por mantener una rutina tranquila y ordenada. Durante su infancia en los años 60,
Jorge comenzó a mostrar un interés particular por observar lo que ocurría a su alrededor. Algunos antiguos compañeros de escuela del Instituto Escuela, donde estudió durante parte de su educación básica, han contado que el joven Ramos tenía la costumbre de hacer preguntas constantes en clase. No eran preguntas simples. Muchas veces intentaba entender por qué ocurrían ciertos eventos políticos o sociales que escuchaba mencionar a los adultos. Uno de los episodios que más lo marcaron ocurrió en 1968, cuando apenas tenía 10 años. Ese año, la Ciudad de México fue escenario de protestas estudiantiles que terminaron en la tragedia de Tlatelolco. Aunque Jorge era todavía muy joven para comprender completamente lo que sucedía, las conversaciones que escuchaba en casa y en la escuela dejaron una huella profunda. Décadas después, él mismo recordaría que aquel momento despertó en él una inquietud temprana por la verdad y la información. Durante los años 70, mientras avanzaba en su adolescencia, la ciudad continuaba transformándose. Las avenidas se llenaban cada vez más de automóviles, y los periódicos hablaban constantemente de cambios políticos y sociales. Fue en ese contexto cuando Jorge comenzó a acercarse de manera más seria al mundo de la comunicación. En la preparatoria, algunos profesores notaron su facilidad para escribir. En los trabajos escolares, sus textos solían ser más extensos y detallados que los de otros estudiantes. Un antiguo maestro de literatura recordaría años después que Ramos tenía una habilidad particular para narrar acontecimientos cotidianos como si fueran pequeñas crónicas. Pero la vida familiar también atravesó momentos de tensión. Como ocurría en muchas familias de clase media en la Ciudad de México de aquella época, los cambios económicos del país generaban incertidumbre. Hubo periodos en los que el ambiente en casa se volvía más serio, especialmente cuando las noticias hablaban de inflación o dificultades laborales. En medio de ese contexto, Jorge encontró refugio en la lectura. Pasaba largas horas con libros de historia, revistas de actualidad y periódicos que encontraba en casa o en la biblioteca escolar. Algunos amigos recuerdan que incluso cuando salían a jugar, él a veces llevaba consigo un periódico doblado bajo el brazo. Un detalle curioso que se conoció años más tarde tiene que ver con un pequeño cuaderno que comenzó a utilizar alrededor de 1974, cuando tenía 16 años. En ese cuaderno anotaba frases que escuchaba en la radio o en discursos políticos que transmitía la televisión. No era todavía un periodista, pero parecía entrenar su oído para captar las palabras exactas que definían un momento. Hacia finales de la década de los 70, cuando ingresó a la Universidad Iberoamericana para estudiar comunicación, muchos de esos rasgos de su juventud empezaron a tomar forma definitiva. Sus compañeros de universidad recuerdan que ya mostraba una fuerte inquietud por el papel del periodismo en la sociedad mexicana. En aquellos pasillos universitarios, entre debates estudiantiles y largas conversaciones en cafeterías cercanas al campus, el joven Ramos comenzaba a imaginar una carrera que lo llevaría mucho más lejos de lo que él mismo podía prever. Sin embargo, en ese momento todavía era simplemente un estudiante que caminaba cada mañana entre edificios universitarios, cargando libros y libretas llenas de apuntes, mientras la Ciudad de México continuaba latiendo con la intensidad que había acompañado toda su infancia. A medida que su carrera periodística continuaba creciendo y su nombre se volvía cada vez más conocido en millones de hogares, la vida personal de Jorge Ramos también evolucionaba en silencio, lejos de las cámaras que lo mostraban cada noche en los noticieros. Para muchos espectadores, él era la figura firme detrás del escritorio en los estudios de Miami. Pero detrás de esa imagen pública existía una historia familiar compleja, llena de momentos íntimos, decisiones difíciles y vínculos profundos con sus seres queridos. La relación con sus padres siempre ocupó un lugar central en su vida. Durante sus años en la Ciudad de México, antes de mudarse a Estados Unidos, Ramos mantenía una comunicación constante con su familia. Su padre, dedicado a la arquitectura, había sido una figura exigente pero también influyente en su formación. Le enseñó desde pequeño la importancia de la disciplina y la responsabilidad. Según algunos recuerdos que el propio Ramos compartió en entrevistas años después, su padre solía insistir en que cada profesión debía ejercerse con rigor y honestidad. Su madre, en cambio, representaba el lado más emocional del hogar. Era quien mantenía la calma en los momentos de tensión familiar y quien alentaba a Jorge a seguir escribiendo cuando todavía era un estudiante.
Algunos amigos cercanos de la familia recordaban que en los años 70, en su casa de la Ciudad de México, ella guardaba con cuidado los primeros artículos que Jorge publicaba en pequeños medios universitarios. Cuando Ramos decidió trasladarse a Estados Unidos a mediados de los años 80, esa decisión marcó una transformación profunda no solo en su carrera, sino también en su vida familiar. Mudarse a Los Ángeles primero y luego establecerse en Miami significaba estar lejos de sus padres durante largos periodos. Sin embargo, quienes lo conocían en esa etapa cuentan que las llamadas telefónicas con su familia en México eran frecuentes, especialmente los domingos por la noche. Con el paso del tiempo, su vida sentimental también comenzó a ocupar titulares en la prensa. A finales de los años 80 y principios de los 90, mientras su carrera en Univisión se consolidaba, Ramos formó una familia propia. En esos años nació su hija Paola Ramos, un acontecimiento que cambió profundamente su perspectiva sobre la vida. Amigos cercanos recuerdan que el nacimiento de su hija fue uno de los momentos más emotivos de su vida personal. En aquel tiempo, Ramos ya trabajaba largas jornadas en el noticiero, pero trataba de organizar su agenda para pasar tiempo con ella. Según un productor que trabajaba con él en los estudios de Miami a principios de los 90, muchas veces hablaba con orgullo de su hija durante los descansos entre grabaciones. Con el paso de los años, Paola crecería y desarrollaría su propio camino profesional en el ámbito del periodismo y la investigación social. En algunas entrevistas, ella ha mencionado que crecer observando la dedicación de su padre al trabajo influyó en su propia vocación. Sin embargo, también ha recordado que su infancia estuvo marcada por los constantes viajes de Ramos y su intensa agenda laboral. En paralelo, la relación de Jorge Ramos con sus padres continuó siendo importante a pesar de la distancia geográfica. Cada vez que regresaba a la Ciudad de México para visitar a su familia o cubrir algún evento periodístico, intentaba pasar tiempo en los lugares donde había crecido. Algunas personas que lo vieron en esos viajes recuerdan que le gustaba caminar por barrios antiguos de la ciudad, observando cómo habían cambiado las calles desde su juventud. Durante los años 2000, mientras su figura pública se consolidaba como una de las más influyentes del periodismo latino, su vida personal también experimentó nuevas etapas. En Miami, donde había establecido su base profesional, Ramos comenzó a construir un entorno familiar más amplio, rodeado de amigos cercanos, colegas y familiares que lo visitaban desde distintos países. En su hogar, según han contado algunas personas cercanas, había siempre estanterías llenas de libros de historia, política y literatura. Para él, la lectura seguía siendo una parte fundamental de su vida cotidiana, una costumbre que se remontaba a aquellos años de adolescencia en la Ciudad de México. También mantenía una relación cercana con su hija, incluso cuando ella se mudó a otras ciudades por motivos profesionales. A pesar de sus viajes constantes entre Miami, Washington, Nueva York y otras ciudades donde realizaba entrevistas o conferencias, trataba de encontrar momentos para reunirse con ella. Algunos colegas han mencionado que, en ocasiones, antes de comenzar entrevistas importantes, Ramos hablaba brevemente sobre su familia en conversaciones informales. No era algo que hiciera frente a las cámaras, pero quienes lo rodeaban sabían que la dimensión familiar seguía siendo una parte esencial de su identidad. Con los años, esos vínculos personales comenzaron a adquirir un significado aún más profundo. Las reuniones familiares, especialmente durante fechas especiales o visitas a México, se convirtieron en momentos que valoraba cada vez más. En esas ocasiones, el famoso periodista que millones de personas veían en televisión dejaba a un lado el ritmo frenético del mundo informativo y volvía simplemente a ser Jorge, el hijo, el padre y el miembro de una familia que había estado presente desde el inicio de su. Con el paso de los años, mientras su vida personal seguía desarrollándose entre viajes, entrevistas y momentos familiares en Miami y Ciudad de México, la carrera profesional de Jorge Ramos comenzó a acumular logros que lo convertirían en una de las figuras más influyentes del periodismo en español. Aquello que había comenzado como una vocación nacida en las aulas de la Universidad Iberoamericana en los años 70, terminó transformándose en una trayectoria marcada por reconocimientos internacionales y premios prestigiosos.
Uno de los momentos decisivos en su carrera ocurrió a finales de la década de 1980, cuando se integró a Univision y comenzó a trabajar en el noticiero nacional. Desde los estudios ubicados en Miami, el programa empezó a llegar cada noche a millones de hogares en Estados Unidos y América Latina. Con el paso del tiempo, el informativo se convertiría en uno de los más vistos entre la audiencia hispana, y Ramos se consolidaría como su rostro principal. Durante la década de 1990, su estilo directo y su disposición a hacer preguntas incómodas comenzaron a llamar la atención del mundo periodístico. Ramos no se limitaba a presentar noticias, buscaba confrontar a líderes políticos, cuestionar decisiones de poder y dar voz a comunidades que muchas veces no aparecían en los medios tradicionales. Esa forma de ejercer el periodismo lo llevó a ganar reconocimiento entre organizaciones dedicadas a la libertad de prensa. En 1993, recibió uno de sus primeros premios importantes de periodismo televisivo, reconocimiento que marcó el inicio de una larga lista de galardones. A lo largo de esa década, su trabajo en coberturas internacionales, entrevistas con presidentes latinoamericanos y reportajes sobre inmigración comenzó a recibir elogios tanto en Estados Unidos como en América Latina. A principios de los años 2000, Jorge Ramos ya era considerado una figura central del periodismo hispano en Estados Unidos. En 2001, durante la cobertura de los atentados del 11 de septiembre desde Nueva York y Washington, su participación en la transmisión de Univision fue ampliamente reconocida. La cadena recibió elogios por su cobertura informativa dirigida a la comunidad latina, y Ramos fue señalado como una de las voces más confiables durante aquellos días de incertidumbre. En los años siguientes, su trayectoria acumuló múltiples premios Emmy, uno de los reconocimientos más prestigiosos en la industria televisiva estadounidense. A lo largo de su carrera ha recibido varios Emmy por excelencia periodística, especialmente por su trabajo como presentador y por reportajes especiales que abordaban temas sociales y políticos de gran impacto. Otro momento importante ocurrió en 2008, cuando fue incluido por la revista Time en su famosa lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Ese reconocimiento internacional reflejaba no solo su éxito en la televisión, sino también su impacto en el debate público sobre temas como la inmigración, los derechos civiles y la democracia en América Latina. Durante la década de 2010, su figura alcanzó aún mayor relevancia. En 2015 protagonizó uno de los momentos más comentados de su carrera, cuando intentó cuestionar al entonces candidato presidencial Donald Trump durante una conferencia de prensa en Iowa. El incidente, ampliamente difundido por medios internacionales, reforzó su imagen de periodista dispuesto a confrontar al poder. Ese mismo periodo también trajo nuevos reconocimientos a su trayectoria. Varias universidades estadounidenses, entre ellas Harvard y Columbia, lo invitaron a participar en conferencias sobre periodismo, democracia y libertad de expresión. Además, recibió doctorados honoris causa de diversas instituciones académicas en reconocimiento a su contribución al periodismo internacional. En 2017 fue distinguido con el prestigioso premio Maria Morse Cabot de la Universidad de Columbia, uno de los galardones más antiguos dedicados al periodismo que fomenta el entendimiento entre las Américas. Este premio había sido otorgado anteriormente a grandes figuras del periodismo internacional, lo que colocaba a Ramos dentro de una tradición histórica de comunicadores influyentes. Además de su trabajo televisivo, Ramos también consolidó una carrera literaria notable. A lo largo de los años publicó numerosos libros sobre política, inmigración y la experiencia latina en Estados Unidos. Varias de estas obras se convirtieron en bestsellers y fueron traducidas a diferentes idiomas. Sus libros no solo ampliaron su influencia más allá de la televisión, sino que también le permitieron profundizar en temas que consideraba fundamentales para el debate público. En 2019, otro reconocimiento importante llegó cuando el National Association of Hispanic Journalists lo incluyó entre los periodistas más influyentes de la historia de los medios latinos en Estados Unidos. Para entonces, Ramos llevaba más de 3 décadas informando a millones de espectadores cada noche. A lo largo de su trayectoria también recibió premios por su defensa de la libertad de prensa y por su compromiso con los derechos de los inmigrantes. Organizaciones de derechos humanos y asociaciones periodísticas destacaron su trabajo al dar visibilidad a historias que muchas veces quedaban fuera de la agenda mediática.
Sin embargo, más allá de los trofeos y reconocimientos oficiales, muchos colegas consideran que uno de los mayores logros de Jorge Ramos ha sido su capacidad para conectar con la audiencia. Durante décadas, su voz se convirtió en una presencia constante en los hogares de millones de familias hispanas que buscaban comprender la actualidad política y social de Estados Unidos y América Latina. En los pasillos de Univision en Miami, algunos productores veteranos recuerdan que incluso después de recibir premios internacionales, Ramos mantenía la misma rutina de trabajo que había desarrollado en sus primeros años en la cadena. Llegaba temprano a las reuniones editoriales, revisaba cuidadosamente los guiones y discutía con el equipo cada detalle de la transmisión. Ese compromiso constante con el periodismo, combinado con una carrera llena de premios, reconocimientos y momentos históricos frente a las cámaras, fue construyendo lentamente el legado profesional de Jorge Ramos, un legado que continuaría evolucionando mientras nuevas generaciones de periodistas comenzaban a inspirarse en su trayectoria. La noticia comenzó a circular lentamente en las primeras horas de la mañana, como un murmullo que se expandía de redacción en redacción y de teléfono en teléfono. En los estudios de televisión de Miami, donde durante décadas una figura con el mismo nombre había pronunciado titulares cada noche, algunos productores veteranos permanecían en silencio frente a sus escritorios. El nombre Jorge Ramos volvía a aparecer en las pantallas, pero esta vez no como presentador ni entrevistador, sino como el centro de una despedida que nadie esperaba presenciar tan pronto. El velorio se organizó 2 días después en una sala funeraria situada cerca de Coral Gables, una zona tranquila del sur de Florida donde muchas figuras de los medios han residido durante años. Desde muy temprano, antes incluso de que el sol terminara de levantarse sobre la ciudad, comenzaron a llegar los primeros asistentes. La fachada del lugar estaba rodeada de arreglos florales blancos y amarillos, colores que algunos amigos cercanos eligieron porque sabían que él siempre había preferido la sencillez antes que la solemnidad excesiva. Dentro de la sala, el ambiente era silencioso y solemne. Sobre una mesa cercana a la entrada se colocaron varias fotografías que recorrían distintas etapas de su vida. Una imagen mostraba a un joven periodista caminando por las calles de la Ciudad de México en los años 70 con una libreta en la mano. Otra, tomada décadas después en Miami, lo mostraba en el estudio de televisión minutos antes de comenzar una transmisión. Entre los primeros en llegar estuvieron antiguos colegas del mundo del periodismo hispano en Estados Unidos. Muchos de ellos habían compartido redacción con aquel Jorge Ramos, cuyo nombre, con el paso del tiempo, había terminado siendo conocido en distintos ámbitos profesionales. Algunos hablaban en voz baja, recordando anécdotas de coberturas, largas noches de trabajo y discusiones sobre titulares que parecían no terminar nunca. A media mañana comenzaron a llegar también miembros de su familia. Sus parientes más cercanos entraron acompañados por amigos de muchos años. Personas que habían estado presentes mucho antes de que el nombre Jorge Ramos comenzara a circular en entornos profesionales más amplios. El momento en que se acercaron al féretro estuvo marcado por un silencio profundo que recorrió toda la sala. Una de las escenas más conmovedoras ocurrió poco después del mediodía. Una mujer mayor, que según algunos asistentes había sido amiga cercana de la familia durante décadas, se detuvo frente a una de las fotografías y comenzó a contar en voz baja recuerdos de la juventud del hombre al que estaban despidiendo. Hablaba de tardes en las que él soñaba con cambiar el mundo con palabras, sin imaginar que su nombre algún día sería recordado en un contexto tan distinto. En el exterior del edificio, mientras tanto, varias personas permanecían conversando bajo los árboles que rodeaban el estacionamiento. Algunos habían viajado desde otras ciudades para estar presentes. Un antiguo compañero de trabajo que había llegado desde Houston relataba que había conocido a Jorge Ramos a principios de los años 90, en una pequeña redacción donde ambos trabajaban revisando textos y corrigiendo titulares hasta altas horas de la madrugada. La ceremonia religiosa se realizó esa misma tarde en una pequeña iglesia cercana. El templo, construido décadas atrás con paredes de piedra clara y vitrales de colores suaves, se llenó lentamente de personas que querían rendir un último homenaje. El sacerdote que dirigió la ceremonia habló de la fragilidad de la vida y del impacto que una sola persona puede tener en quienes lo rodean. Durante la ceremonia, varios amigos compartieron breves palabras. Uno de ellos recordó un episodio ocurrido muchos años antes,
cuando Jorge Ramos había ayudado a un joven reportero que atravesaba dificultades económicas. Según contó, aquel gesto había permanecido en silencio durante años, y solo ahora algunos comenzaban a conocer la historia completa. Otro colega mencionó algo que muchos presentes reconocieron de inmediato: la costumbre que tenía de llegar temprano a cualquier reunión, incluso cuando sabía que los demás llegarían más tarde. Decía que la puntualidad era una forma de respeto. Recordó con una leve sonrisa. Después de la ceremonia, el cortejo se trasladó a un cementerio ubicado en las afueras de Miami. El cielo estaba cubierto por nubes ligeras y una brisa suave movía las hojas de los árboles, mientras los asistentes caminaban lentamente hacia el lugar del entierro. Algunos permanecieron en silencio, otros se abrazaban, y unos pocos seguían compartiendo recuerdos que parecían surgir espontáneamente, como si cada historia ayudara a reconstruir fragmentos de una vida que había tocado muchas otras. Entre los asistentes había también jóvenes periodistas que apenas habían comenzado sus carreras. Muchos de ellos no habían trabajado directamente con Jorge Ramos, pero habían escuchado. No olvides apoyar nuestro canal con un like.